Jóvenes, hoy vamos a ver otra clase más de matemáticas. Vamos a ver ejemplos de aplicación del tema anterior, que fue de los criterios de triángulos. ¿Se acuerdan? Que vimos que un triángulo puede tener sus criterios. Vamos a imaginar rápidamente este criterio. ¿Sí? Acuérdense que para que sea semejanza de dos triángulos, tiene que ser uno más grande que el otro, pero tiene que ser proporcional a sus lados. Por ejemplo, aquí yo tengo un ángulo de 90 grados, aquí tengo un ángulo de 60 grados, aquí tengo un ángulo de 30 grados. De igual manera para este, aquí es 60, aquí es 90, aquí es 30. Entonces, si este lado mide, por decir, mide 10, este lado va a medir 5. Si este lado mide 8, este lado va a medir 4. Si este lado mide, por ejemplo, 12, pues este lado va a medir 6. Entonces, a eso nosotros le entendemos como semejante. ¿Vale? Vamos a ponerle que aquí es A, B, C. Entonces aquí vamos a ponerle otro número, otra letra que no sea. Vamos a llamarlo S, o que no, para que no se confunda. Vamos a llamarlo T, G y H. Entonces el segmento AC es de 10 centímetros. El segmento AB, que es este lado, mide 8 centímetros. ¿Vale? El segmento BC, que sería la hipotenusa, mide 12 centímetros, mientras que el otro triángulo, el segmento TG, mide 5 centímetros. El segmento TH mide 4 centímetros. El segmento HG mide 6 centímetros. ¿Vale? Entonces podemos decir que esa es semejante el triángulo. ¿Por qué? Porque si no hacemos el segmento AC sobre el segmento TG, va a ser igual al segmento AB sobre el segmento TH. ¿Vale? Y si dividimos el segmento BC sobre el segmento HG, nos va a salir el mismo valor. ¿Vale? AC mide 10 centímetros. ¿Vale? Sobre TG, que mide 5. Y si dividimos 10 entre 5, nos va a dar 2. Ahora, si dividimos AC, que es 8, entre TH, que es 4, también nos va a dar 2. Y si dividimos BC, que es 12, entre D6, que es entre HG, que es 6, nos va a dar 2. Entonces estamos viendo que sí hay una proporcionalidad de 2 a 1. ¿Sale? Entonces podemos decir que el ángulo A es congruente con el ángulo T. ¿Por qué? Porque ambos tienen 90 grados. El ángulo B es congruente con el ángulo H. Tiene 60 el ángulo B, H también tiene 60. ¿Vale? El ángulo C es congruente con el ángulo G. C tiene 30, G también tiene 30. Y estamos viendo que tiene proporcionalidad los lados. Entonces podemos decir que ese triángulo, que es ABC, es semejante al triángulo TGH. Entonces sí es una semejanza. Este tipo de criterio, jóvenes, podemos llevarlo a la aplicación real para calcular ya sea la altura de alguna
de algún árbol que no podemos medir, o de la montaña, o el ancho de alguna situación donde no podemos lograr medirla, por eso dice distancia inaccesible. Esto tiene que ser aplicación, ¿vale? Esto que tenemos acá, jóvenes, es lo mismo que nosotros representáramos en los triángulos en una sola figura. Es decir, que en este mismo triángulo podemos representar el triángulo el HTG, que sea el pequeño, ¿sale? Sería lo mismo que está. Aquí sería A, aquí sería B, aquí sería C, ¿vale? Para el grande, pero para el pequeño, donde está C, va a ser la letra G, y aquí va a ser T, y va a ser H, ¿vale? Entonces es lo mismo, entonces se presta en dos diferentes figuras o en una sola, ¿vale? Entonces eso nos puede llevar a hacer un cálculo para una aplicación, ya sea de cualquier cosa. Por ejemplo, si yo quiero calcular, vamos a imaginar que tengo un edificio, ¿sí? Un edificio, aquí está mi edificio, ¿sí? Y a esta cierta distancia, ¿vale? El edificio, con la luz del sol, los rayos del sol produce una sombra que produzca un triángulo, ¿vale? Entonces eso nos va a ayudar, si ustedes se dan cuenta, se forma ya un triángulo. Ese triángulo nos va a ayudar a poder calcular cuál es la altura de este edificio. ¿Cómo? Poner otro pequeño poste acá, o vamos a imaginar que aquí, porque hay un poste de luz y exactamente cruza en la altura del triángulo, ¿vale? A la luz de la sombra del triángulo. Entonces, la sombra que provoca el edificio, vamos a llamarlo que es de 40 metros, ¿vale? De 40 metros. Y la sombra que provoca el poste en ese mismo tiempo, vamos a decir que es de 2 metros, ¿vale? Y la altura de nuestro poste, vamos a imaginar que es de 8 metros, ¿sí? Ahora necesitamos conocer cuál es la altura de este edificio. Con esos datos que nosotros tenemos, si ustedes se dan cuenta, se forma exactamente un triángulo que se parece a esto. Son dos triángulos en una sola, ¿sí? Entonces esto nos va a ayudar a crear una proporcionalidad para poder encontrar la relación de altura que necesitamos conocer de ese edificio. Vamos a llamar a este parte del triángulo, le vamos a llamar A este le vamos a llamar B, este punto le vamos a llamar C, y la altura que provoca el poste le vamos a llamar D, y luego el otro punto le vamos a llamar E, que sería en esto, ¿sale? Con esto podemos calcular ya la relación, ¿sí? Aquí, jóvenes, es importante, para poder encontrar esta relación, es necesario saber que debe de tener en cuenta que tiene que ser del mismo lado. Es decir, si yo voy a hacer una relación de la base, tiene que ser con respecto al mismo base del triángulo menor. Si voy a hacer la relación después respecto a la altura, tiene que ser relación respecto a la altura del poste, ¿sale? No tiene que ser unas contrarias de la otra, tiene que ser del mismo lado, ¿sale? Por ejemplo, vamos a imaginar que el segmento AB es la altura que nosotros necesitamos conocer, ¿sale? Pero la sombra del edificio, que es el segmento AB, es de 40 metros, ¿vale? Y la sombra que provoca el poste, aquí estamos, la sombra que provoca el poste, que es el segmento EB, es de 2 metros. Y la altura del poste, que es el segmento DE, es de 8 metros. Con estos datos nos puede llevar a encontrar cuál es la altura del edificio haciendo la proporcionalidad. Puedo relacionar la altura del edificio con la altura de
del poste, ¿sale? Por ejemplo, AB en este caso es H, entonces yo pongo aquí H sobre la altura del poste, que sería DE, que es de 8 metros. Entonces yo pongo 8 metros, va a ser igual, o para que ustedes más lo entiendan, lo vamos a hacer de esa manera. AB, primeramente lo vamos a poner así, AB sobre el cemento DE, ¿vale? El lado del edificio sobre la altura del poste. Ese va a ser igual. Si yo estoy tomando el edificio, el triángulo grande, que es el lado del edificio, voy a tomar la sombra grande. Entonces la sombra grande es AB. Entonces aquí, perdón, sí, AB. Perdón, aquí AB, perdón, aquí yo tuve un error. La altura es AC, ¿sale? Entonces aquí, perdón, aquí es AC, ¿sale? Entonces, la sombra es el segmento AB, que sería aquí, ¿sí? Sobre la sombra que provoca el triángulo pequeño, que es la sombra del poste, que sería el segmento EB. Entonces, esta relación lo vamos a ya sustituir con valores. AC es la altura sobre DE, que es 8 metros. Eso va a ser igual a AB, que es la sombra de 40 metros, sobre EB, que es la sombra de 2 metros del poste. Ya teniendo eso, lo que hacemos es hacer una multiplicación en forma cruzada, que sería 2 metros por la altura, ¿vale? Sería 2 metros por altura, sería, aquí lo voy a poner, 2 metros altura, ¿vale? Ese 2 metros lo voy a poner paréntesis, va a ser igual a la multiplicación de 8 metros por 40 metros, ¿sale? Entonces aquí va a ser 8 metros multiplicado por 40 metros, ¿vale? Y despejando, ustedes saben que aquí está multiplicando 2 metros por la altura, y la altura es la que necesitamos. El que multiplica va a pasar dividiendo. Entonces H va a ser igual a 8 metros, que multiplica 40 metros, sobre 2 metros. Entonces, haciendo nuestra operación, 8 por 40 sería 8 por 4 sería 32, que serían 320. 8 por 4, 32, sería 320. Metros por metro va a ser metros al cuadrado sobre 2 metros. Y haciendo la operación sería 320 entre D2, que sería 160 metros. Metros cuadrados, le eliminamos 1 con 1 metro de abajo y nos va a quedar 160, ¿sale? Esa es la altura del edificio, ¿sí? Bien, jóvenes, ya se dieron cuenta cómo sale esa relación, pero les estoy comentando que tiene que ser del mismo lado, jóvenes. Si yo tomo la altura, voy a tomar la altura, sobre la altura voy a dividirlo. Si estoy tomando la base, tiene que ser sobre la otra base, ¿sale? Si yo quiero tomar estas dos, entonces tengo que tomar estas dos, ¿sale? Por ejemplo, el mismo ejemplo, jóvenes, voy a tomar la relación de la altura sobre la sombra que provoca el triángulo mayor, que sería AC sobre AB, que sería del triángulo mayor. AC AB, ese es del triángulo mayor. Eso va a ser igual a la altura del triángulo menor, que sería ED sobre EB, que sería la sombra menor, sobre EB, ¿sale? Entonces va a salir el mismo. ¿Cuánto es AC? Pues AC es la altura. Bueno, sobre AB, ¿cuánto es AB? AB mide 40. Va a ser igual a ED. ¿Cuánto es ED? ED es 8. Sobre EB, que es 2. Entonces, claro, con sus unidades, jóvenes, siempre, ¿vale? Y ahí, si se dan cuenta, es la misma relación que tenemos acá, ¿vale?
H multiplica 2, aquí H multiplica 2, 40 multiplica 8, 8 multiplica 40, entonces va a salir la misma relación, jóvenes, el mismo resultado. Entonces va a quedar H que multiplica 2 metros, que va a ser igual a 8 metros, que multiplica 40 metros. O sea, primero es así, primero, y luego así de este lado, ¿vale? Y despejando, H va a ser igual a 8 por 40, dijimos que es 320 metros cuadrados, sobre 2 metros. Y eso es igual a, eliminamos unidades de metro cuadrado a metro, y 320 entre 2 nos va a quedar 160, ¿sale? 160 metros, y es la misma, ¿sale? Pero fíjense lo que estoy llevando la relación, ¿sale? Entonces, esa es la forma en la que se calcula los inaccesibles, las distancias inaccesibles, ¿sale? Bien, jóvenes, aquí tenemos otro ejemplo. Se trata de que calculemos el ancho de este río, pero para calcular debemos de tener algunas referencias. Por ejemplo, aquí yo voy a tomar la referencia de este árbol y necesito conocer su ancho. Aquí le voy a poner un punto de referencia que la voy a llamar A, ¿sale? Entonces aquí ya trazo mi pequeña línea y yo voy a imaginar que yo me encuentro aquí ubicado en este punto que tengo acá. Entonces este punto que yo tengo acá, voy a hacer un poquito más para que salga más a lo que yo quiero. Este punto que tengo acá, sí, voy a trazar una línea diagonal desde donde está el árbol que yo quiero conocer, para conocer el ancho, y lo cruzo de esta manera, ¿vale? Estoy cruzando así, y necesito también otra referencia que donde yo estoy hasta donde está el ancho del río, y formo otro que es así, ¿sale? Entonces, y trazando desde este punto hasta donde está el punto A, si se dan cuenta estoy formando dos triángulos, pero en forma invertida, uno mayor y otro menor, ¿sale? A donde estoy, lo vamos a llamar, por decir, lo vamos a llamar O, vamos a llamar O, y donde cruza con este pequeño árbol es otro punto de referencia, eso lo vamos a llamar P, ¿sale? Y este lado lo voy a poner que se llama Q en este punto, y este lado donde yo quiero conocer yo lo voy a llamar B, ¿vale? Si se dan cuenta estoy formando dos triángulos invertidos. Vamos a imaginar que yo en el punto O tengo una distancia de 8 metros, no, otra cantidad, por ejemplo, de 10 metros, ¿vale? 10 metros que es del punto O a Q. Vamos a llamar de O a Q, es de 10 metros, ¿sale? Y de Q a P, que es donde cruza otra línea de referencia, yo lo voy a llamar que se encuentra a 20 metros, ¿sale? Entonces, de Q a P tiene 20 metros, ¿vale? Y de P a A vamos a decir que tiene 80 metros. Del punto P al punto A vamos a llamar que tiene 80 metros. Entonces sería P A, o lo correcto sería AP. Primero es en orden alfabético. AP es 80 metros. Y nos conocemos cuál es el ancho. Lo vamos a llamar ancho, en vez de altura, lo vamos a llamar ancho, ¿vale? El ancho del río. Entonces el ancho va a ser AB, que lo vamos a conocer con la letra A. Entonces ahí ya tenemos la relación, joven. Entonces podemos utilizar cualquiera de los métodos, pero siempre tiene que ser del mismo lado. Si yo agarro el lado ancho, va a ser con el lado ancho de ese triángulo menor. Si yo agarro el lado largo, sobre el largo del triángulo menor, ¿vale? O si quiero agarrar la base menor, entonces le voy a agarrar la base mayor del triángulo. Si agarro el ancho de este triángulo menor, tengo que agarrar el ancho del triángulo mayor, ¿sale? Entonces, tiene que ser del mismo lado, jóvenes, para que se pueda salir, no vayan a invertir, ¿sale? Si va a ser este ancho menor sobre el ancho mayor, entonces tiene que ser
el largo de este menor sobre el largo del mayor. O puede ser al revés. Puede ser el ancho mayor sobre el ancho menor. Y si agarro, como estoy agarrando el ancho mayor, entonces debo de agarrar la base mayor sobre la base menor. ¿Vale? Rápidamente vamos a verlo de esa manera. Entonces yo quiero calcular el ancho, entonces voy a tomar B sobre A o AB, ¿vale? Que lo correcto sería AB sobre QO, sería QO. Entonces estoy agarrando el ancho mayor sobre el ancho menor. Entonces debo de agarrar ahora la base mayor, que sería AP, sobre este pequeño base del triángulo menor, que sería QP, ¿vale? Y llevando los valores, AB, que sería esto, aquí lo tenemos, no lo conocemos, que es el ancho, va a ser A sobre QO. QO vale 10 metros, que va a ser igual a AP. AP vale 80 metros sobre QP, y QP vale 20 metros, ¿vale? Y hacemos en forma cruzada, jóvenes, en forma cruzada, ¿vale? 20 multiplica A, entonces sería 20 metros que multiplica el ancho, que va a ser igual a 10 metros que multiplica a 80 metros. Y despejando, A va a ser igual a 80 metros por 10. 80 metros por 10 sobre 20 metros. Y A, multiplicando ya las operaciones, 80 por 10 sería 800 metros cuadrados sobre 20 metros. Entonces A es la división de 80 entre 2, se va un 0 con un 0 de abajo y nos queda 80 entre 2, que sería 40. De metros cuadrados eliminamos un metro y nos queda 40 metros, jóvenes. Entonces el ancho del río es de 40 metros. Entonces ese es el método, jóvenes, por el cual podemos aplicarlos, la relación de propiedades que hemos visto de los triángulos semejanza, ¿sale? Entonces, dos ejemplos y ya vimos las dos maneras de cómo relacionarlas y nos sale el mismo resultado, ¿sale? Entonces, hasta ahí lo dejamos, jóvenes. Cualquier duda, estaremos atentos.